Arroz paella a la valenciana. Para todos los presentes, era evidente que la discusión venía de antes. Hemingway dilató sus tirantes con los pulgares y meneó la cabeza mientras tomaba asiento en el centro de la mesa. Dos Pasos había escogido uno de los extremos, se quitó el gorro, dejando su cabeza pelada a la vista, y siguió tratando de convencer a Langston Hughes sobre sus razones, aunque el poeta parecía más interesado en los platos de los que iban dando cuenta los comensales de las otras mesas. Desde que había llegado a Madrid apenas había conseguido comer algo más que unos caldos donde flotaban patatas, zanahorias y alguna otra verdura y con suerte un trozo de pan duro. Que frito al menos le daba algo de gusto al líquido. Antoine de Saint-Exupéry permanecía en pie ajeno a la escena, mirando abstraído la franja de cielo azul que asomaba a pesar de la estrechez de la calle. María observaba a los americanos desde el umbral del salón. Arturo Barea, el encargado de los corresponsales extranjeros en la zona republicana, discutía en la entrada con una periodista rubia y delgada que se quejaba de tener que dejar la cámara fotográfica en el guardarropa. Lo siento, Miss Gellhorn, pero no puedo permitir que, estando la ciudad asediada, se publiquen fotografías, dando la impresión de que no hay problemas de abastecimiento y que todo parezca propaganda de la causa. Y sin embargo, aquí estamos, respondió la americana, y esos alimentos que salen de la cocina no parecen desmerecer a los que se cocinan en París o Nueva York. Sabe que esto es una excepción. Arturo buscó con la mirada la implicación de María. Dígale usted que es gracias a su talento que es capaz de hacer recetas suculentas de magros ingredientes. María mostró su sonrisa más diplomática. Es cierto que estaría encantada de disponer de todo lo necesario para un menú largo y contundente, pero el señor Barea está en lo cierto. La mayoría de las veces hacemos milagros para completar los platos. Cambiamos un ingrediente por otro o modificamos la receta original para conseguir una nueva que, intentamos, no empeore la primigenia. Obtener lo necesario en tiempos de guerra es un trabajo arduo, ingrato y muchas veces imposible. Como puede comprobar, es la imaginación lo que le da este aire cosmopolita al lugar. Si sacara fotos, daría una imagen falsa de la situación real. Entiendo lo que me dice, pero me está costando poder hacerlas del frente, ya que una y otra vez su gobierno me niega el salvoconducto para visitarlo, y cuando recibo el permiso, las fotografías que puedo tomar son de lugares de poca acción. Tiene que comprender que el gobierno está muy interesado en protegerlo. Sabe que los fascistas no han tenido clemencia ni con hospitales ni con unidades de la Cruz Roja, mucho menos la tendrá con sus corresponsales extranjeros. Pues dígale a su gobierno que esta mujer está muy agradecida por la protección y los gestos de cortesía, pero que ya estoy crecidita y que sé bien dónde me meto. No necesito un padre que esté pendiente por si no sé volver a casa. Dicho lo cual, Martha Gellhorn dejó la cámara en la recepción y fue a sentarse al lado de Ernest Hemingway, que de cuando en cuanto la vio aparecer se ajustó las gafas en el puente de la nariz y le dedicó una sonrisa generosa. Corría el rumor de que habían comenzado un romance. Arturo Barea se rascó la mejilla, cerró un instante los ojos y suspiró. Tenía el rostro delgado, seco y una mirada melancólica. Me pregunto cómo podemos conseguir no venirnos abajo en una ciudad asediada, llena de refugiados y ciudadanos hambrientos, con el miedo dibujado en el rostro y un gobierno escondido en Valencia. Intento denunciar las tropelías que estamos sufriendo, hacer ver al mundo que la ciudad merece salvarse de este atajo de bárbaros que han masacrado la ciudad universitaria, han bombardeado el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional. Por la mañana he llevado a estos periodistas extranjeros al hospital que se ha organizado en el Palace. El panorama era devastador y yo, en medio del caos, lidiando con los corresponsales, censurando lo que escriben, haciendo de tripas corazón para callar muchas cosas que me gustaría se contaran. En fin, que no puedo más que agradecer este oasis que es el Paravere. Intentaremos hacerle olvidar el horror que estamos viviendo, al menos por unas horas. He preparado un arroz a la valenciana, una paella, que espero les deje buen sabor de boca. Estoy seguro de ello. Supongo que entenderá el motivo por el que no puedo dejar fotografiar su labor, aunque seguro que cuando todo acabe, más de uno hablará de este extraordinario lugar en sus memorias, diarios o novelas. Con eso me daría por más que satisfecha.
Bueno, este fragmento, buenas tardes, bienvenida, bienvenido, que acabamos de leer es uno de los capítulos, el capítulo 40, Arroz paella, la valenciana, de la novela Paravere. Paravere es una novela que cuenta la historia de una mujer, María de Mestaller, de Echagüe, que fue una pionera absoluta en su tiempo. Pionera porque se convirtió en quizás la primera mujer que publicó una serie de recetas que se convirtieron en el regalo entonces a las mujeres de la época, que le servían por primera vez para entender las recetas de alta cocina y entenderlas y poderlas ejecutar en sus casas. Pero es que también fue una mujer especial, una mujer nacida en Bilbao, de familia acomodada, que terminó, y este capítulo así lo refleja, abriendo un restaurante a pocos meses antes del comienzo de la guerra y que terminó cerrando poco después, socializándose ese restaurante, perdón. El restaurante se llamó El Paravere. Es real, todo esto es real. Y El Paravere es la historia también de esta novela. Esta novela está escrita por Andrea Cabrera Ñaliński, ¿no? Muy bien. Es que tiene un apellido caña. El otro día le pregunté cómo se pronuncia una K y una ñ seguida. Dijo, pues la K no se pronuncia, pues ahí está. Ñaliński, canaria, de ascendencia argentina-rusa, ¿vale? O sea, que tiene todos los genes del mestizaje. Y de Aldo García Arias. Aldo García Arias, además, que es el actual propietario de la librería Machado en Madrid y miembro de la Junta Directiva de los libreros madrileños y de una familia de una larguísima tradición como libreros. A su vez, ambos son escritores, editores, y Paravere es la primera novela que publican juntos, no así la primera obra que publicáis como autores. Está publicada en Siruela, en la colección Nuevos Tiempos, y ha obtenido el galardón de ser finalista del premio Café Gijón, que quizás es un galardón que le conviene por ser el Gijón, el espacio que fue, y en recordar Paravere la historia que cuenta. Es la historia de una mujer que decide salir de Bilbao, que tenía una capacidad de unas cualidades únicas para ser una gastrónoma. Aquí, tal y como se le está pintando desde el principio, tenía un paladar exquisito, era capaz de descubrir esos ingredientes ocultos que los cocineros, los chefs de la época dotaban a sus recetas, y que tenía en la cabeza tener algún día un restaurante. Ese restaurante acabó, y aquí ellos dos han rescatado con una labor de documentación y una labor también de imaginación, cubriendo, digamos, los espacios que no se sabían, han rescatado la figura de una mujer de la que no se conocía demasiado o había pasado un poco al olvido, pero que creemos que representa también toda esa época, justo antes de la República, de la primera mitad de siglo, donde hay una serie de mujeres que por sus cualidades destacaron enormemente y que después todo el periodo del franquismo les volvió al olvido. Estar con nosotros hoy también, porque esto forma parte, esto es el tercer piso, que no hayáis estado aquí anteriormente, que es el nombre del proyecto que dirijo para Librería Proteo, la que conocéis perfectamente, la librería más premiada, más antigua y más señera de Málaga, y el proyecto El Tercer Piso de Proteo, el proyecto que yo dirijo, que mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman ahora gestor cultural, y que lo que intentamos es crear una serie de actividades para recuperar el sentido de lo comunitario alrededor de la lectura. Esta presentación está encuadrada en un ciclo específico, Libros que Alimentan, que organizamos entre mi compañera, vieja amiga, hermana, Esperanza Peláez, periodista, dueña y fundadora y cofundadora del Club Gastronómico Kilómetro Cero, el que supongo que aquí hay algunos que conocéis sobradamente, que lleva ya más de una década haciendo una labor fantástica de promoción de los productos de Kilómetro Cero, de los productores, de los cocineros,
y también de los comensales de Málaga y su territorio. La labor que está haciendo Kilómetro Cero es única. Tiene su sede, como sabéis, en el Palacio de Salinas. Y Esperanza, que también es autora de varios libros sobre cocina, era la persona ideal para ver todo el elemento, digamos, culinario y gastronómico de esta mujer, María Mestaller, conocida como la Marquesa del Paravere, que se dedicó sobre todo a divulgar recetas. La primera, antes de hablar con los autores, querría preguntarle a Esperanza, esta cocina que ella popularizó, que divulgó a través de los libros que escribió, que fueron muchos, los publicaba Espasa Calpe, los pueden encontrar todavía en Cosa de Todo colección, no son libros que estén perdidos. Sí. Está todo ¿Está editado entero? Ah, pues miren ustedes, perfecto. Pues sí, lo pueden. casi todo. Espera, póntelo aquí. Perdón, mucho de ella está editado. Aprovecho también para agradecer a Luis Merino de la Academia Gastronómica de Málaga y Rafa Luque, que ahora no lo veo, que bueno, son académicos y ellos también han sabido valorar el trabajo que habéis hecho, porque realmente la Marquesa de Paravere, que era su seudónimo, es un personaje importante en lo que se refiere a la divulgación culinaria, ¿no? Entonces yo voy a saltar a la arena ya preguntándole cómo os enamoráis de este personaje y cómo vais investigándolo, porque era una mujer notoria en su tiempo, pero como dice Héctor, luego se olvida. No creo que sea ni el franquismo ni el no franquismo, es el tiempo, ¿no? que pasa. Como Andrea. Pues la verdad es que ni Aldo ni yo conocíamos a la Marquesa de Paravere. Los dos comemos bastante mejor de lo que cocinamos, ¿no? Y entonces, en una comida informal con una amiga nos habla de la Marquesa de Paravere. Y nada, ahí quedó. A mí me parece que es un nombre muy sonoro, empiezo a investigarla y veo que tiene detrás una vida de novela. Y Aldo y yo somos amigos desde hace más de 30 años, nos conocimos en una escuela literaria. En mi primera novela, él fue mi editor y era lo que nos faltaba hacer, ¿no? en la literatura. Y le digo, Aldo, esta es una persona asa. Y entonces Aldo la investiga y le parece lo mismo. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando de los primeros meses del 2020. Y se nos ocurre esta aventura, pues así como si fuera una aventura, ¿no? O sea, no teníamos ninguna editorial que nos esperara, nadie que supiera que estábamos metidos en este fregado y tuvimos todo el tiempo del mundo para investigar. Y entonces es una novela muy fraguada a fuego lento. Le contábamos antes a Héctor que por esto de que nadie nos esperaba, a veces descubríamos cosas cuando ya teníamos un montón de capítulos hechos, entonces volvíamos al principio y lo empezábamos a rehacer. Como es una novela escrita a 4 manos que ha necesitado tanto pulir y volver a pulir para que no se vea que hay 2 voces, sino que es solo una y que además evoluciona con los años, pues toda esta especie de aventura lúdica nos ayudó. Bueno, Aldo, ella es un personaje, cuando habla Héctor de El olvido, es cierto que, por ejemplo, El practicón de Ángel Muro, que es un libro de finales del siglo XIX, ha seguido siendo citado, y toda la obra de Paravere, que tiene una enciclopedia de cocina, una enciclopedia de repostería, seguramente habréis rescatado muchísimas publicaciones de ella en la prensa de la época, porque también colaboraba con diversos medios. Desaparece, pero aquí en la misma portada del libro, la ilustración, que por cierto no recuerdo que le dé título a ningún libro, tiene un pastel que muchos de vosotros a lo mejor ni habéis probado, que es el sabarín, ¿vale? Entonces, digamos que es una cocina la que ella hace y es un personaje, y está muy retratado, creo que perfectamente, que pertenece a la alta burguesía, a un mundo que quizá en esa época está desapareciendo, ¿no? De alguna manera. Y no sé, tú, por ejemplo, como librero, como persona que se mueve entre libros,
te reclaman mucho, o sea, ¿por qué tardas tanto en encontrar a este personaje? ¿Por qué crees? ¿Por qué tardo tanto? Bueno, primero porque yo no cocino. Lo digo abiertamente. O sea, cocino, digamos, la cocina de supervivencia, digamos. ¿Este soy yo? No, ese. Ese es mi micrófono, creo. Ah. Vale, es que pensaba que era el móvil. Pues, y para empezar, es por eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo no sabía la historia del restaurante que abre prácticamente junto con la Guerra Civil, que claro que es una historia tremenda y que da al personaje una entidad mucho mayor de la que podría tener siendo simplemente una cocinera corriente, digamos. Y luego, por otro lado, es un personaje que nos permite, o nos permitió a tanto a Andrea como a mí, inventarnos muchas historias paralelas que podían alimentar a una novela, ¿no? Primero porque se casa con un Ramón Echagüe, que es un abogado de San Sebastián, cuya familia es prácticamente la historia de España de principios del siglo XX. Él es primo de los Ortiz Echagüe, que son pues desde un pintor muy famoso que está el fotógrafo también, el que es pictorialista que tenía sí. aquellas imágenes tan alucinantes exacto. del protectorado, claro. Eso es, bueno, era fotógrafo, como era piloto, claro. También sacaba fotografías desde el aire, con lo cual están todas las fotografías del RIF son suyas. Sí. Luego, además, le dan casa, lo que es la fábrica de casa de la Agencia Aeroespacial Española, se la dan a él. Él es el dueño digamos, el que tiene que hacerlo. Y gracias a eso le dan también SEAT. Cuando crean SEAT, le dicen que se ponga a dirigirla. O sea, y luego vas rascando personajes digamos, del País Vasco y son todos familiares de él. Sobre todo los nobles. Todos nobles. Todos los nobles. Claro. De hecho, la marquesa de Paravere coge su apodo precisamente de un familiar de Ramón que tiene tantos títulos que no llega nunca a utilizar Marqués de Paravere y le cede el privilegio de usarlo a ella. Que no, pues, si tengo 18 títulos nunca van a llegar a Marqués de Paravere. Cuando entran los típicos que entran en la fiesta y van anunciando el conde de no sé qué, el marqués de no sé cuántos. Y de cuando llegan 17 están cansados, ya no necesitan más. Y se lo cede tranquilamente. Y por eso se llama Marquesa de Paravere. Oye, ¿y habéis llegado en el proceso de documentación? Porque explicabais antes que gran parte del material que habéis obtenido viene de sus propios libros. Sí. Y de las referencias que ella va haciendo, porque además de la receta, ella, como Antoñita Fantástica, va contando las aventuras de esto, lo conocí aquí, hablé con no sé quién y tal. Y vosotros recreáis, digamos, todo el entorno y lo vais encastrando con los elementos biográficos que sí se conocían, que no eran demasiados tampoco, ¿no? Bueno, o sea, lo que tenía es muchas lagunas. Vale. O sea, datos sí que había bastantes, pero no era como para escribir, digamos, una novela de principio a fin con sentido y teníamos que rellenar muchos huecos. Y eso los hemos ido rellenando, pues sobre todo con cosas verosímiles. Evidentemente no son verdad, Ajá. pero se podrían considerar que sí fue así. De hecho, mucha gente me pregunta, ¿y esto es ficción o es real? Te lo acabamos de preguntar hace Sí, un rato. exacto. Sí. Y claro, pues a veces... Pues no sé, a veces te quedas como diciendo, joder, ¿qué le digo? ¿Le digo que es real o que es ficticio? Claro, que diga, fue amiga de Buffalo Bill, conoció a Buffalo Bill. Eso es real. Eso es real. Lo que no sabemos es cuándo, ni cómo, exacto. ni en qué circunstancias. Exacto. Y aunque es verdad que había muchos datos, ¿no? Es una mujer que en su momento fue insigne y además colaboró con publicaciones gastronómicas españolas, con el periódico La Nación de Buenos Aires. O sea, era una mujer que se prodigaba, el Excelsior de Bilbao también. Lo que hemos tenido que hacer también es una labor de búsqueda, porque había muchos datos muy desperdigados. Entonces tuvimos que investigar mucho y por eso decía yo también antes que
como no teníamos problema de tiempo, encontrábamos cosas en distintos momentos. Claro, estaba ahí confinado. Eso es. No confitado, pero acabaste Sí. confitando. Sí, exacto, sí. Entonces, hay veces que encontrabas cosas que contradecían a lo mejor algo que habíamos escrito, con lo cual lo teníamos que volver a pulir, ¿no? Ajá. ¿Y habéis llegado a contactar con alguien, algún heredero de la familia? Sí. Sí, pero ya teníamos la novela publicada. Sí, Vale. ya la ¿Y habíamos. qué ha dicho? Pues por lo que nos han dicho les ha gustado bastante. Claro. Sobre todo porque los conocimos el día de la presentación en Madrid, todavía no lo habían leído. Ajá. Eso, Había eso es importante. había uno que sí se había leído la mitad de la novela Vale. y sí me dijo que había cosas que sí que veía su abuela. Ajá. No era bisnieto ya. Sí, Ya era bisnieto. los nietos son muy mayores, ¿no? Sí, tiene 80 y ¿Y, tantos años. y cómo queda la memoria dentro de la familia? ¿Se recuerda a María como un personaje insigne o allí también se ha ido olvidando al cabo de los años? Yo creo que sobre todo porque ninguno se ha dedicado a la cocina. Claro. Entonces, realmente, claro, todo lo que trabajó su bisabuela para crear esta especie de enciclopedia culinaria, pues ha quedado un poco desfasada, ¿no? En el sentido de que no ha habido nadie que la ha continuado de la familia. Y en ese sentido, yo creo que sí que, digamos, no han continuado o no han hecho labor de intentar hacer algo nuevo sobre lo que ya había construido su bisabuela. Lo que pasa es que sí que han hecho una fundación Marquesa de Paravere. Y han registrado, tenemos muchos de los textos que hemos sacado de las biografías de la Paravere, viene precisamente de las, pues de todo lo que han hecho los nietos, que sobre todo Gonzalo Echagüe, que tiene ahora 84, 85 años, y de hecho es un personaje de la novela, siendo niño. Claro. Y lo que ha ido es recopilando información. Lo que pasa es que no es una información fiable, porque muchas de las cosas que dice luego hemos comprobado que no eran verdad. O sea, los tiene confuso, digamos, en la memoria. Por ejemplo, él dice que cuando vive en Sevilla, vive en el consulado francés que se construyó en 1915. Es imposible, porque no estaba viviendo en Francia, en Sevilla en ese momento. En 1915 vivía en Bilbao. Claro, entonces, y de hecho era ya madre de 4 hijos. Sí. Yo creo que la familia la tienen como un personaje muy importante, como un personaje inspirador. Varias bisnietas nos han escrito como, ay, qué bien que rescatan a esta bisabuela, ¿no? Que yo creo que su energía ha teñido a las generaciones venideras, pero creo que es muy desconocida, ¿no? Como que la han investigado poco. Hay una cosa que yo te quería preguntar, Esperanza, te pregunté el otro día, de hecho, ¿qué vigencia tienen todavía esta receta, esta cocina? Y de una manera historiográfica y antropológica, ¿tú cómo podrías decir que ha evolucionado la cocina que esta mujer hablaba con la cocina actual? La cocina que ella hace es una cocina dirigida a una burguesía de la época y por lo tanto no es una cocina que hoy día tenga vigencia. Pero antes Andrea decía algo que es muy interesante, decía, yo creo que ella es la primera persona que es moderna en la manera de contar las recetas. Es moderna también en otra cosa, y es que los recetarios que se editaban desde la antigüedad, o sea, ¿qué recetarios tenemos? Pues recetarios de gente que han sido cocineros de reyes, ¿no? Algunos, pues el arte de cocina, por ejemplo, y anteriormente el libre del coche, aunque hay, en fin, recetarios de cocineros profesionales, que son Carême, Escoffier, del que ella era amiga o tenía relación con él, en España Ángel Muro, que era cocinero. Y ella es, digamos, una figura que probablemente por el predicamento que tiene ya empieza a ser moderno el hecho de que ella publique en prensa recetas, y porque ella no es ni profesional de la cocina ni cocinera de ningún rey, ella es una señora de su casa que le encanta la cocina, que tiene buenas relaciones, que puede empezar a publicar. Y entonces no creo que lo más vigente, aunque a mí me encantan esas recetas y son muy sonoras y muy estupendas, sí. Y no sé, es un patrimonio, ¿no? Pero lo principal de su figura es que ella inaugura, digamos,
una nueva etapa en los recetarios que pasan ya de la exclusividad de la profesión o de eso, de ser un recetario de un rey o de lo que sea, a ser ya algo dirigido a la burguesía, ¿no? Hay más obras en la época que están dirigidas a que tú, por ejemplo, si tú te casas y quieres tener una vida social y tal, pues había muchos recetarios dedicados a que tú aprendieras lo básico, aunque luego cocinaran las sirvientas, ¿no? Que ella no se mancha las manos cocinando, pero sabe muchísimo de cocina, ¿no? Y esa es la cosa peculiar. Ella es una erudita y es una mujer moderna y con poderío, tanto económico como personal, para decir, aquí voy yo y me doy a conocer, ¿no? Hace poco estaba pensando, me estaba acordando de, que no me acuerdo cómo se llama la película, porque la vi en versión original y no recuerdo, esta película donde había un grupo de gastrónomos francesa que se reunían a comer y que salía Juliette Binoche y que era... Sí. Entonces ahí ve que realmente... Esta película es anterior, pero hay una parte donde más o menos pueden coincidir épocas. A fuego lento, exactamente, sí, gracias. Sí. Ahí te das cuenta que no existen hombres gastrónomos, sí había, pero la idea de una mujer gastrónoma, de ser lo que hoy en día es una influencer, una foodie lover, o como se llame ahora, en ese sentido ella sí fue bastante pionera, ¿no? Y yo creo que también fue visionaria, porque en aquella época en los restaurantes había un menú establecido. El primero que utiliza la carta, ¿no? Que cada uno pudiera pedir lo que quisiera, es Escoffier. Y ella eso lo alaba mucho, porque dice, si cada uno de nosotros nos sientan bien unas cosas y mal otras, nos gustan unas cosas y otras no, ¿por qué tenemos que comer todos lo mismo? Ella lo comparaba como si todos tuviéramos que utilizar la misma horma de zapato. Y esto en aquella época era muy moderno, ¿no? Y por otro lado, también decía que, dice, como sigamos evolucionando, tendremos cada vez más una cocina individual y las cocinas se van a convertir en auténticos laboratorios. No, estamos hablando de principios del siglo XX. Tener esta visión me parece muy interesante, porque como tú decías, ella era una mujer de su casa, ¿no? Sí, vamos, de hecho, ella, por ejemplo, también me encanta el que decís que esto es autógrafo de ella, un artículo en el que hace una alabanza del frigorífico, que ni siquiera ella tenía frigorífico, pero ella ya ha oído hablar de ¿cómo le llamáis? El armario de frío, ¿no? Algo así, sí. Que todavía queda en Málaga, el bar El Diamante, me parece, tiene todavía una de esas neveras de madera. Y entonces ella, pues eso, hace una alabanza. Ya no sé si es real que la casa... Sí, es real. Sí, es real, sí. Bueno, pues contarlo vosotros, porque la verdad que es muy curioso, pero es eso, ella es una mujer abierta a la modernidad, dentro de que no se sale de su papel, ¿no? Sí. ¿La cuento yo? ¿Cuenta tú? Cuenta. Pues, bueno, ella escribía en una revista, la del Excelsior, que era una revista además deportiva, pero que abrieron una sección de culinaria porque, digamos, eran los dos deportes, por decirlo de alguna forma, favoritos de la gente, ¿no? O sea, pues ver el partido de fútbol del Athletic de Bilbao y luego leer sobre comida. Y sí, esto... Y entonces ella, en la revista, escribe un artículo, porque en ese momento están llegando las primeras neveras a España. Entonces ella está acostumbrada a ver las neveras de los restaurantes de los grandes hoteles. Hay que tener en cuenta que los restaurantes tal cual no existían. Para empezar, porque todos los restaurantes que estaban a pie de calle, digamos que eran como tabernas realmente. O sea, un restaurante de verdad primero tenían que estar en un primer piso o un segundo piso, no tenían que estar a pie de calle. Claro. Entonces ella utilizaba los hoteles como referencia. Claro, los hoteles sí tenían neveras, y además enormes, pero en las casas particulares no era común, o sea, no había nadie. De hecho, ella es la primera ciudadana de Bilbao que tiene una nevera en su casa, porque se la regala la empresa a la que alaba, diciendo que estos frigoríficos que están llegando a España van a ser un éxito, una maravilla, la cantidad de comida que vamos a poder conservar
mucho más tiempo, que no habrá que tirar tanta comida, en fin, va haciendo las alabanzas que hay que hacer. Bueno, que haríamos nosotros cualquiera a día de hoy. Y digamos, el presidente de la compañía de neveras se reúne en París, creo recordar que fue, ¿no? En París. Bueno, lo que pasó fue que escribió un artículo alabando estas neveras, sale en una publicación española, sale en la Nación de Buenos Aires también, y entonces llega a oídos de la compañía y le traen una nevera. Le regalan una nevera, que fue la primera que llegó a Bilbao. Yo te iba a decir que creo hoy día sobran los influencers, ¿no? Y el tema de la literatura gastronómica ha tenido, o sea, justamente en la época que ella vive, hay una serie de gastrónomos importantes que publican con su nombre, pero digamos una cosa erudita. Ahora, el escribir de gastronomía en prensa durante mucho tiempo, de hecho yo creo que Enrique Mapelli, por ejemplo, que es malagueño y que fue fundador de la Academia Gastronómica, un personaje también que tiene una vida de novela interesantísima. ¿Ya sabéis la segunda cuál va a ser? No, la vas a hacer tú. O sea, tú hablas de la compañía Casa, bueno, no vamos a salirnos del tema, pero Enrique Mapelli es una figura mundial dentro del derecho aeronáutico, prácticamente, ¿verdad, Luis? El autor de toda la literatura jurídica. Y sin embargo, él al final de su vida dice, y en Málaga me conocen por la cocina, claro, porque él escribe de cocina popular. Bueno, la anécdota viene al caso de que Enrique Mapelli es de las primeras personas que deciden en su época, cuando él empieza a publicar artículos de cocina en los años 60 y tal, firmar con su nombre. Pero hay un momento en el que eso está muy mal visto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Anteriormente no estaba tan mal visto. Sin embargo, ella firma Marquesa de Paravere, no firma... Ella empezó escribiendo recetas en hojas parroquiales, en gacetillas, en publicaciones de menor interés, y entonces firmaba con su nombre Marichu, la llamaban así, y entonces cuando le ofrecen publicar en el Excelsior, Alejandro de la Sota, que era el director en aquellos momentos, le dice, perfecto que escribas aquí, pero búscate un nombre un poco más serio, y entonces ella recurre al título nobiliario que decía Aldo, de un primo del marido que él no lo usaba. Hay distintas teorías, ¿no?, de por qué eligió Marquesa de Paravere. Hay una escritora que a ella le gustaba mucho, que se llama la Condesa Nash, que una de sus novelas se llamaba Marquesa de Paravere. En fin, nosotros hemos elegido esta, pero podía haber sido otra, porque no tenemos constancia de cuál es la teoría exacta. Muchas de las cosas que contamos es así, ¿no? No sabemos si son reales, pero siempre son verosímiles. Si non è vero, è ben trovato. Exacto. En este caso. Hay toda una parte también importante, porque a raíz de este libro estáis contando, aparte de la peripecia y las relaciones gastronómicas, estáis contando la evolución de un país que intenta ser una cosa y que justo hay un momento donde deja de serlo y se cierra Paravere. Hay un momento incluso que es interesante, que eso sí sucedió, que claro, el Paravere se abre y después se socializa, se convierte en una casa de pueblo, no podía ser aquello. ¿Esa historia fue real? ¿Y qué sucedió exactamente? Pues que empezó la guerra civil, pues más o menos al mes de de estallar la guerra. Ella estaba incluso planteándose cerrar el restaurante, porque claro, no por tenía lo que ha contado aquí ese texto. Claro, decir, si no hay materia prima, pues ¿cómo que voy a servir? Claro. Pero resulta que la CNT, el sindicato anarquista, que es la que lleva toda la parte de provisiones, etcétera, pues llegan al restaurante y dicen, no, querida Marquesa, le llaman la camarada Marquesa. Vale. Camarada Marquesa, te vamos a socializar el restaurante. Pero claro, no tenían ni idea de cómo hacerlo, o sea, de cómo seguir con el restaurante. Pero lo que les vienen a contar es que les interesa mucho que ella siga manteniendo, digamos, la cabeza del restaurante, porque necesitaba una persona que tuviese conocimientos para poder llevarlo. Y ellos servirían toda la parte que necesita de alimentos, de ingredientes, etcétera. Pero al fin y al cabo ellos también llevaban la parte del campo. Claro. Y bueno, y ella
decide que sí, que le parece bien, porque ella en realidad su placer no era ganar dinero con el restaurante, que eso es como una cosa secundaria para ella. Ella lo que quería era demostrar que era capaz de llevar un restaurante, y además un restaurante, digamos, de lujo. En Madrid, en aquel momento. Uno de los pocos espacios de resistencia republicana, por lo tanto es absolutamente real y verosímil que todos esos personajes que tenéis constancia que algunos pasaron, porque por aquí pasa toda la intelectualidad y la política de la época. Se convierte aquello también, como sabemos que sucede a lo largo de la historia, en espacios que son restaurantes, hoteles, donde siempre hay tramas de espionaje y de relaciones. Vosotros también desarrolláis aquí vuestra pequeña trama de espionaje. ¿En qué sentido hay algo ahí verosímil? Bueno, verosímil todo, ¿real o...? Hay real porque efectivamente se hicieron varias historias que tienen que ver con espionaje en el Paravere, por supuesto. De hecho, Rosenberg, que es el diplomático soviético, viene a cenar al Paravere y, por supuesto, trae, pues, como no podía ser de otra manera, pues no sé cuántos coches con no sé cuántas personas pues, guardaespaldas, etcétera, y come con varios políticos republicanos porque quieren llegar a un acuerdo para que les cedan armas y poder defenderse en la ciudad, ¿no? Y eso sí que es una parte verosímil, pero es verdad que él estuvo en el Paravere, con lo cual tanto él como los, digamos, políticos españoles estuvieron en el Paravere, con lo cual era muy fácil ligarlo y decir esto tuvo que ser así. Y luego pues parecido, claro. O sea, evidentemente los diálogos y todo eso es inventado, pero luego también usamos a un personaje alemán que le llamamos Hans, y este personaje es irreal, que es un espía alemán que vivía en Madrid, en la parte de Arturo Soria, donde decimos que vive, que era entonces una zona totalmente apartada de Madrid. Esto está más o menos como hacia el hacia el este de Madrid. Y entonces era como un sitio casi de veraneo. Era como, me voy a Arturo Soria, a la casa de Arturo Soria, que es como me voy al campo. Hoy día es prácticamente la ciudad. Pero claro, entonces sí, era un sitio alejado. Y este era un viva la vida, o sea, era un espía alemán que trabajaba para el consulado alemán en Madrid, pero que en realidad lo que estaba haciendo no era trabajar para el consulado alemán, lo que estaba haciendo era espiar para los alemanes y mandar los informes al Tercer Reich, vamos. Y ese personaje lo hemos usado, primero porque yo le conocía y sabía lo que había hecho, pero bueno, también porque me parecía importante dotar de realidad o de alguna verdad verídica a toda la parte de espionaje, ¿no? Y era muy factible que él efectivamente fuese contratando a gente afín, digamos, a lo que son los nacionales para poder espiar en Madrid, porque ese hombre seguro que tenía ojos por Madrid, por todo Madrid, vamos. Oye, y cuando antes habéis contado cómo empezasteis a escribirlo, ya os conocíais de hacía mucho tiempo, decías que lo único que os quedaba ya a nivel literario era escribir algo juntos. Antes me has contado que ibais descubriendo, cada uno por vuestro lado, cada uno salisteis a buscar información, conseguíais historias, ibais construyendo pequeños bloques temáticos, de alguna manera, argumentales, alrededor de determinadas historias, y después era una labor como de ligar todo aquello. ¿Cómo ha sido eso? Porque supongo que como autores no tenéis el mismo estilo. ¿Cómo habéis llegado al estilo Paravere? Con años. Con años. A fuego lento, ¿no? Exacto, a fuego lento. Ese es el secreto. Porque es verdad que cada uno investigaba por su lado, pero hablábamos todos los días. Claro. Aparte que estábamos como en ebullición. De repente encontrabas una joya y decías, pero mira, por ejemplo, ahora que a Aldo se le olvidó decir, hay una cosa que es verdad que ocurrió en el Paravere, que es el origen de la trama de espionaje que después se creó. Y es que al final, cuando terminó la guerra, durante la posguerra, había una serie de presos ligados al carlismo, ¿no?, que después se enfadaron con Falange y los pusieron en una cárcel. Nosotros decimos que es la cárcel de Porlier.
era gente económicamente muy pudiente. Entonces no comía la comida de la cárcel, sino que le llevaban unas tarteras del Paravere a la cárcel, le llevaban las tarteras, ¿no? Entonces una vez confiscaron esas tarteras porque sabían que había mensajes que mandaban los que estaban fuera a los carlistas de dentro. Parece que son unos mensajes muy naif, no se sabe nada de ellos, pero esto sí que fue verdad. Y entonces a raíz de ahí arranca toda una posibilidad de generar una trama de espías. Entonces cuando esto se descubre, pues el que lo descubre llama al otro, pero mira qué pasa. Entonces, pues ahí estábamos alimentados, ¿no? Toda, por ejemplo, esta trama de espías la escribe mucho más Aldo, le interesa mucho más esta parte que a mí me interesa mucho más, por ejemplo, la Belle Époque, pero si yo encuentro algo o él encuentra algo que nos puede interesar al otro, al final la novela no deja de ser una trenza, ¿no? Claro. Y el secreto está, yo creo que en los años, en el tiempo, en el no tener a nadie detrás que te esté presionando y en corregir y corregir y corregir y corregir, ¿no? Al final se va puliendo. Tú das clases también, das talleres, tú también, ¿no, Aldo? Dais talleres de escritura. Supongo que hay una cosa que uno observa en este trabajo. Antes estábamos hablando de la proliferación, voy a hacer un pequeño exordio por aquí, de la proliferación ahora mismo de todo el mundo es autor y que poca gente lee. Por cierto, dentro del exordio voy a hacer unos minutos publicitarios. Por favor, esto es una librería. Estas criaturas y nosotros mismos vivimos de la venta de libros. Compren para ver, que les va a sentar bien y les va a dar muchas horas de buena lectura y de entretenimiento. Estaba diciendo, te encuentras muchas veces que personas que escriben su primer libro, que ahora mismo hay como, digamos, un acceso a un estatus por convertirte en escritor, por ver tu nombre en la portada, y que muchas te das cuenta cuando los lees, que dices, este no ha leído un libro en su vida. Y, sin embargo, te das cuenta también que existe un fenómeno que el nivel de vanidad no está relacionado por el número de premios que tengas detrás, sino todo lo contrario. Cuanto menos experiencia tienes, más vanidad y más ego hay. Supongo que ese proceso del que hablabais de los dos significa dejarse un poco el ego en casa y decir, aquí lo importante es la historia, aquí lo importante es el plato final que cocinemos, ¿no? O sea, que está esta cosa también de respetarse, porque, no sé, yo me imagino una cosa, dice, Arturo Pérez Reverte y Paco Umbral se juntan para escribir un libro. Eso es un pedazo de argumento de algo que no sería posible, seguramente. Seguro que no. Sería difícil hacerlo verosímil. Oye, y tú recibes, tú que eres el librero, te voy a pedir un ejercicio un poco complicado, que es que recibes este libro que tú no has escrito en tu librería, porque tú además también eres crítico literario, recomiendas libros. ¿Por qué recomendarías este libro? Lo recomendaría por varias circunstancias. Primero, porque es una novela histórica que creo que recrea muy bien el principio del siglo XX en España, en general, no solo en Bilbao, sino en Bilbao, en Madrid, en distintas zonas. Creo que está muy bien escrito, modestia aparte, o sea, que se puede leer muy fácilmente, o sea, no es una lectura pesada que tienes que estar pensando qué ha querido decir aquí, qué tipo de tropo es este de aquí, que no entiendo dónde ha querido ir el autor. O sea, en realidad este libro lo hemos terminado, o sea, hemos escrito durante 3 años, que 2 años fue escribir, digamos, de corrido toda la historia que teníamos que contar, y el tercer año ha sido un año de estar constantemente corrigiendo tanto el lenguaje, las voces, el narrador, etcétera, y luego enlazando las historias para que tuvieran sentido, porque muchas veces leíamos de corrido la novela y veíamos que había algunos socavones que había que arreglar. Y yo creo que aparte se lo dimos a leer a 2 o 3 personas de confianza, que además son grandes lectores, y nos dijeron un poco por dónde veían que nos funcionaba bien, que otras veces nos decían, no, pues esto está muy bien, y nos íbamos guiando un poco por lo que nos iban diciendo. Y luego, por otra parte, pues yo creo que además, aparte de reflejar muy bien la primera mitad del siglo XX,
yo creo que también las historias paralelas que hemos construido alrededor de la Paravere no solo son verosímiles, sino que muchas veces es un poco como... bueno, a mí siempre me sale arriba o abajo porque yo soy de una generación de arriba y abajo. Pero La serie. la serie. Pero ahora creo que es Downton Abbey, ¿no? Downton Abbey, sí. Sí, pues es una especie como de las dos clases sociales que había en España en ese momento, o sea, la burguesía, de alta burguesía, y el servicio, digamos, que rinde tributo a esta burguesía, que yo creo que están muy bien reflejadas en la novela. Y luego la guerra civil, pues lo que huíamos era de querer construir una guerra civil que han contado 20.000 veces. O sea, la parte política no nos interesaba. Nos interesaba cómo vivía la gente realmente el día a día en una ciudad asediada como era Madrid, donde costaba encontrar comida, donde no podías moverte libremente. Entonces queríamos construir un poco el Madrid social. Yo estudio historia y una de las cosas que más me interesan de la historia no son la vida de los reyes, la verdad. La vida cotidiana. Exacto. Claro. O sea, hace poco he reeditado un libro que se llama Gente medieval, que es precisamente historias de gente que, pues, un campesino medieval, un sacerdote, o sea, cada uno de ellos cómo vivían sus vidas. Y a mí me parece el libro que cuando lo leí en la facultad me pareció maravilloso, que pudiéramos conocer cómo era la vida del día a día. Pero es como si ahora nos preguntan cómo es la vida de Pedro Sánchez. Pues no sé, porque no lo sabemos realmente. Claro. Pero sí sabemos cómo vive el panadero que está enfrente de nuestra casa. Claro. Que es un poco lo que quiso hacer Proust con En busca del tiempo perdido. O el cocinero de Pedro Sánchez, que hace poco salió en La Revuelta y contó todo directamente. Esperanza, tú hablabas precisamente de esa parte antes, cuando estábamos tomándonos un café, de unos personajes que te han gustado especialmente y que preguntabas, pero esto es real, ¿no? Cómo eso evoluciona a Casa Jacinto. Hay una serie de personajes que son los perdedores, ¿no? Los pequeñitos, pues eso, lo que dice Aldo, el servicio, con la crudeza de la vida, porque claro, hay momentos en los que la vida, hasta que llega ya la época del restaurante, la guerra civil, la vida de la marquesa es diletante prácticamente, ¿no? Y lo es porque ponéis el contrapunto de toda esa gente que vive muy mal y que son los perdedores y que ellos dicen que se portan muy mal con ellos, porque es verdad que la mayoría, no voy a reventar aquí nada, pero tiene un final bastante trágico, ¿no? Lo que sí es cierto es que si yo tuviera que recomendar el libro, lo recomendaría primero porque creo que le da luz y pone en su sitio, no me gusta decir poner en valor porque valor ya tenía, la obra, no solo la obra, sino también la vida de una mujer que hace muchas cosas como pionera, entre otras, irse a Madrid dejando a su marido atrás en Bilbao, que ahí no sabemos por qué, pero sabemos que se separan, ¿no? Y irse a abrir un restaurante, ¿no? Y luego porque es verdad que es el retrato de una época y porque hay un poquito de todo. Tenemos hasta el momento Oliver Twist de niños huérfanos que van entonces es súper amena, la verdad es que es cierto, ¿no? Y os doy la enhorabuena porque creo que es muy difícil construir algo así y me recuerda a una obrita de García Márquez que me encanta, que es Me alquilo para soñar, que no sé si la habéis leído, que básicamente dice que escribir algo es ir tapando los huecos que surgen, ¿no? Ir resolviendo los problemas y los cabos sueltos que van quedando en una historia, y aquí están todos muy bien resueltos. Hay una cosa en esto que tú estás hablando del personaje de ella, era una tía que mandaba tacos, ¿no? Como se dice ahora. Es decir, que aquello en aquel tiempo, pues estamos hablando ahora en la labor de los últimos años de recuperación de mujeres creadoras, políticas, educadoras, filósofas, artistas que hubo en toda esa generación y que fueron bastante silenciadas a posteriori. Aquí no es tanto eso como es una figura que todavía tardó mucho más tiempo en existir, es la mujer empresaria, la mujer que decide sobre su propio destino y que utiliza su dinero y que pone a todo el mundo en fila. Eso realmente fue incluso más pionero que el hecho de que las mujeres escribieran, pintaran o estudiaran directamente, ¿no?
Sí, a mí yo estoy con esperanza. Si yo tuviera que recomendar esta novela, también lo haría fundamentalmente por la figura de María, ¿no? María Mestayer fue una soñadora y se atrevió además a hacerlo. Ella nació en una familia de muy alto nivel. Tuvo 8 hijos, se suponía que estaba predestinada a cuidarlos, a estar en su casa, a divertirse todo lo que pudiera. Sin embargo, se complicó la vida siguiendo su pasión y siguiendo su sueño. Y creo que esto es especialmente inspirador. Y además es una mujer flexible, que se acomoda, que a los 3 meses de abrir su restaurante en el que ha invertido la herencia que recibe, mucha energía, ilusión, vienen y se lo socializan. Y la persona que se lo socializa es capaz de tener una relación estupenda con él, ¿no? De hecho, cuando muere, ella empatiza con él, ¿no? Está muy triste porque quien le ha socializado, le ha quitado su caramelo, ha fallecido. Nunca se significó políticamente, era capaz de estar con la gente de un bando y de otro. De hecho, cuando termina la guerra civil, cierra su restaurante en Cerquita de Sol y lo abre al par de años en la zona más nacional que hay, que es el barrio de Salamanca. En un momento en el que estamos todos tan polarizados, tan crispados, encontrar una mujer de este calado humanista que le preocupa más la persona que su facción política, a mí me parece de verdad una joya, ¿no? Oye, no hemos dicho el principal MacGuffin, Paravere, que no es una palabra común. ¿De dónde viene Paravere? Es el título nobiliario que no utilizaba su... Porque existía ese título real. Sí, el marquesado de Paravere existe. Que existe un espacio allí Sí, en Navarra, en el País Vasco, no sabemos qué es sé Paravere. El Sí, pago ¿no de sabes? Paravere no sabemos lo que es, ¿no? ¿No? Es como una especie de lugar, como se dice, como mítico, ¿no? Sí, como la Atlántida, ¿no? Exactamente. Existió Sí, Paravere. Sí. Bueno, la verdad es que la condesa Nash, esta que es francesa, también tiene una novela que se llama así, ¿no? Marquesa de Paravere en francés, Marquise de Paravere. Será. Oye, estábamos hablando de una cosa, porque claramente cuando ves esto, dices, oye, esto tiene... Ahora mismo, porque parece para que un libro se lea, hay que hacer una adaptación entera cinematográfica, ahora es una serie, que es lo que da dinero, ¿no? Sí, yo te decía de broma, digo, mira, ahora que toda la serie española, televisión española, lleva haciendo series desde hace 10 o 15 años, que están situadas más o menos en la misma época, ya los vestidos los tenemos los decorados, los coches. nada más que hace falta, los coches. Oye, ya sí, está todo. yo quiero saber si habéis tenido alguna oferta, porque esto es muy seriable. O sea, sí hay ofertas, pero todavía no, o sea, solo lleva la gente que lleva nuestros... La gente literaria sí, es la que gente negocia literaria. estas cosas. Nosotros nos Si han dicho, hubiera sí, nos han una preguntado. serie o una película, ¿a qué actriz diríais como la marquesa? Porque ella era una mujerona. Era mujerona, sí, sí. No sé. Pues no lo sé. Un No carácter sé. potente tenía que tener, pero bueno, es una Pero broma. cuando escribís tenéis algo en la cabeza, los escritores... A los mí me escritores parece, hacen por eso. ejemplo, que lo que pasa es que ahora ya está muy mayor, pero yo le identifico un poco tipo Carmen Maura, ¿no? A lo mejor podría ser ahora Emma Suárez, quizás, ¿no? Que no sé. Bueno, lo primero que hay que decir es que ella tenía los ojos verdes, porque en la portada la han puesto con ojos oscuros, pero ella era francesa y pues, como tal pues tenía ojos verdes y era más bien rubia. Le ponemos lentillas. ¿Eh? A la actriz digo que le podemos poner lentillas. Ya. Pero bueno, quiero decir que lo primero que hay que ver es cómo disfrazar a esta mujer, porque claro, tiene que ser una mujer relativamente joven, pero digamos con buenas carnes y que tenga buen Bueno, buena Carmen carne y preocupada en algún momento dice, ay, no debería comer, pero bueno, porque claro, le encanta comer y puede comer y de hecho, eso, pues, lo que pasa. muere por un ataque de diabetes. De diabetes. Mm. Sí, porque se ve, hay una foto que
por ahí circulan cuando ustedes buscan y tienen una foto del viaje de bodas, ¿no? Con su marido, una señora de la época bastante juncal en eso, y ya las últimas fotos que hay, vamos, es como un tanque, perdón, directamente. Entonces, claro, ahí hubo un poquito de mano larga. Lo que sí habéis dicho... 8 hijos. 8 hijos, claro, sí, no. Hay que tenerlos. Una de las cosas también es que empezáis rápidamente identificando a María como una persona que tiene unas cualidades olfativas y de gusto excepcionales. Hay una escena donde le está diciendo a Escoffier, creo que es, ¿no? Sí, no, era otro así, pero que andaba de la por época, allí, sí. le está diciendo, porque está todo el mundo, están comiendo en uno de estos restaurantes de lujo, y María, que es una chiquilla todavía, pues ya se lanza como diciendo, yo sé cuál es el ingrediente de esto. La familia como diciendo, María, hija, que es una niña, quédate callada, que no tiene ni voz ni voto, y ella dice, no, que venga el otro, a que esto tiene tal, os lo voy a escribir para que veáis. Es decir, que hay esa cosa que se alaba, por ejemplo, en los enólogos, ¿no? Que hacen así y toman algo, ¿no? Los narices, ese tipo de figura que es capaz de distinguir con esa precisión lo que son los... En esa época tiene sentido porque hasta la Nouvelle Cuisine no se empiezan a crear recetas con el ánimo de voy a crear algo que antes nunca se ha comido. Cuando eso empieza a ocurrir, el propio ego y la necesidad de figurar, y por ejemplo, sabéis que el coulant de chocolate tiene copyright, o sea, no se puede hacer. En Francia nadie le llama coulant de chocolate al coulant que te ponen en muchos restaurantes, pero hasta que eso sucede, digamos, lo que distingue el plato de un cocinero sensacional es ese toque que por supuesto no se revela. Por eso muchas veces en la familia, incluso la tita Mari Carmen, hay que ver el bizcocho tan bueno que hacía, pero no daba la receta. Como mucho en el lecho de muerte se lo daba a alguien. Estragón. Exactamente. Entonces, eso también es muy moderno en Paravere, porque ella, que tiene además recetas propias, sí las comparte y las divulga, ¿no? Bueno, hay un momento en que me planteo que el público también estará, exactamente, a lo mejor aquí tenemos un montón de alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Anímense. Alguna pregunta facilita. ¿Algún micro? No, los micros se los doy yo ahora en cuanto me levanten la mano. Venga, por favor. Venga, Luis. Luis fue alcalde de Málaga. No, sí, lo fuiste. Mira, por muchas más cosas. Es que veníamos Luisa y yo comentando que nosotros tenemos un libro de recetas creemos que es de una nieta de la marquesa, que era la esposa del presidente del Club Náutico de La Coruña. Tiene un libro de recetas interesantísimo de cocina gallega. ¿Y es la nieta de la marquesa? Me extraña. Sí, sí. Pues no sé, porque tiene una familia larguísima. Sí, son un montón. Sí, sabíamos que era una familia enorme, pero alguna rama tuvo que acabar en Galicia porque es un libro además muy conocido en la cocina gallega, y os dejo esa información, vale, porque a lo mejor puedo estar equivocado. Pues... Mira, y otra cosa que habéis dicho muy interesante es... Perdón. No sé. Adelante. Lo que había hablado del restaurante, que tiene que tener una historia. Hoy, desgraciadamente, bueno, lo hemos todo homogeneizado, mercantilizado, te da igual, el restaurante entra, desgraciadamente, todos dan lo mismo. Y esos restaurantes con historia, vas a comer, pero va a participar de muchas cosas más, ¿no? Sí. Nosotros siempre en mi familia tenemos muy presente la Procorp del barrio latino de París, que ellos dicen que es el restaurante más antiguo de París, que es donde teóricamente se reunían los revolucionarios, y en la primera planta tiene una planta de museo donde está la teórica última carta que escribió María Antonieta. Bueno, pues tú vas a comer allí, por cierto, tiene
una sopa de cebolla impresionante, pero va a comer allí, pero aparte de eso va a impregnarte de otra historia que bueno, que ayuda también a que la comida sea algo más que simplemente cubrir una necesidad. Y creo que eso es muy interesante con lo que habéis estado hablando antes. Perdón por las dos. No, Luis, no lo sueltes, es que te quiero hacer una pregunta. Es que tengo que aprovechar. Tú has sido una persona importante en la política. Vamos a hacer un poco de atraer el espíritu para ver, vamos a traerlo a Málaga. En unas épocas también, épocas de la transición. ¿Aquí había algún restaurante en Málaga donde comíais y solucionabais problemas, si no de Estado, por lo menos de ciudad? Bueno, yo cuando estuve en política era muy jovencillo, por consiguiente y no comías todavía. No tenía dinero ni tiempo. Pero yo recuerdo de mis tíos y demás que siempre iba a un restaurante que la referencia era La Alegría. La Alegría, claro. Y allí había un cocinero que era fantástico, era don Salvador Luque. Entonces no se valoraban los cocineros, pero con el tiempo se la ha valorado. Yo creo, y de pequeño con mis padres y demás, el gazpachuelo que hacía don Salvador Luque no lo ha hecho nadie igual que Moero. Allí era el sitio de encuentro de las personas, donde se cerraban negocios, donde se contaba la historia de la ciudad. Tú estabas oyendo y participabas de algo mucho más que ir simplemente a comer. Se cuenta mucho que la música amansa a las fieras, pero no hay nada como un buen plato para conseguir. ¿No te parece a ti a lo mejor que los políticos de ahora, que lo mismo hacen mucho teatro, que lo hacen también, de estar todo el día enfadados, si en vez de un hemiciclo se pusiera una cena o un catering y que estuvieran jamando mientras... Ahora nos pelearíamos menos, ¿no? Sí, pero yo creo que llevas tu razón. Yo creo que la comida es una cultura y forma parte importante de la cultura. La comida no es solo cubrir una necesidad fisiológica, ¿no? La comida bien entendida es compartir, estar con los otros, tener cierto paladar para saber degustar. No es ni el cuánto ni el quantum, sino la calidad, las personas, el entorno, y lógicamente eso ayuda en todos los espacios de la vida y no digamos la política. Si alrededor de una buena mesa, que no significa cigala y más cigala, sino simplemente una buena mesa significa buenos comensales, un tema de conversación, un vino que tampoco tiene que costar tanto, pero que participen todos en la degustación. Eso ayuda a templar los ánimos y a buscar encuentros y soluciones, que para eso estamos los ciudadanos. Ay, te deberían escuchar todo. Espe, tú que llevas desde hace ya 10 años, 10 años, llevas 13 años con el kilómetro cero. Aquí no había mucha experiencia de clubes gastronómicos, vamos, no sé si había alguna anteriormente. ¿Cuál es tu experiencia en ir generando ese vínculo de grupal alrededor de la comida? Pues mira, yo también hay aquí hoy una socia, Isabel, que además es socia también de la Carta Malacitana, de la que yo fui fundadora. Es decir, la academia como pionera, la Carta Malacitana, son organizaciones sociales que han defendido o que han tratado de divulgar la cultura y tal. Nosotros, yo confieso que Kilómetro Cero nace de que Gaby, cuando colapsa la industria del cine y su productora también, me dice que va a montar un bar de tapas. Y digo, ¿y quién va a cocinar? Dice mi hermana. Digo, mira, Gaby, nosotros somos gente de la cultura, ¿por qué no hacemos algo? Y a mí me parece que hay una parte de la gastronomía, y lo digo mucho cuando hacemos eventos en Kilómetro Cero, que se olvida y que es la que hace la cultura, que es la mesa. Porque hoy día hay teorías que defienden, y yo creo que van muy acertadas, que lo que nos hace humanos es cocinar. ¿Por qué? Por muchas razones nutricionales, porque la comida cocinada alimenta más, porque tal, porque cual. Pero lo que nos hace, lo que genera la cultura, en primera instancia, yo creo que es cocinar y compartir esa comida, ¿no? Entonces, esa parte creo que a veces se olvida, y como dice Luis y como dices tú, pues yo creo que sería bueno recuperarla, ¿no?
Y es una pena porque el otro día decía el presidente de Mercadona que en el 2050 las casas ya no tendrán cocina, y es probable que si no tratamos de hacer por cocinar y compartir esa comida que cocinamos, por eso creo que es importante que os pongáis las pilas y no solamente la teoría, sino que le deis un poco a la cocina, pues vamos a perder un poco la condición humana, ¿no? Entonces, creo que la marquesa nos podría animar a cocinar. Aunque la marquesa, según decir, no fríe un huevo en su puñetera. No, a ver. A ver, tú defiende. Mira, Di. Pardo Bazán tiene un momento en el que habla de, no sé, una receta que lleva ajo y tal, y dice, bueno, la señora ni tocarlo, y la cocinera que se limpie muy bien las manos, pero una señora no podría tocar los dientes de ajo. No sabemos, yo lo que sé también un poco por ellos y por los usos de la época, que las señoras tenían que saber lo que llevaba una receta, administrar y tal, pero no tenían que pelar los ajos y picarlos ellas, ¿no? Sí, estaba hablando, perdón. En el libro Esbozos de la historia de la gastronomía, que es de la marquesa de Paravere, una de las cosas que dice es que las señoras, por supuesto, no cocinan, pero quienes cocinan en una vivienda, el servicio también tiene que ponerse guantes para que no se estropeen las manos, para poder seguir estando atractivas, ¿no? Para los maridos o la pareja que tenga cada uno, ¿no? Esto también lo hilo con lo que decías antes de que era presumida, ¿no? Era presumida, de hecho, yo creo que no entraba tampoco en la cocina a cocinar para que a ella tampoco se le estropearan las manos, ni oliera puchero, ni nada de eso. No, es que no era el uso, es decir, las señoras no cocinaban, no. Y punto. Como no hacían otras cosas. Pero bueno. Ella que era una mujer de su época, ¿no? Y una mujer de orden, y no cocinaba porque las mujeres no cocinaban, sí que hizo muchas cosas que antes no hacían las mujeres. Por ejemplo, ella participaba de una tertulia literaria, la que fue también un amuno en Bilbao, la de un bar que se llamaba, una cafetería, ¿no? Un café que se llamaba el Lion d'Or, y ella fue la única mujer que accedía, ¿no? O que accedió. Con lo cual también podría haber roto esa norma y cocinar, pero parece que no. No, porque cocinar hoy día, aunque decidimos que no tenemos tiempo para cocinar, porque necesitamos tiempo para ver series, para ver Instagram, para ver TikTok. Para leer, para ver. Pero cocinar hoy día es muy bien. fácil. Pero cocinar era un trabajo muy pesado y muy duro. Bueno, también no hemos dicho por qué se puso a cocinar. ¿El qué? Que no hemos dicho por qué se puso a cocinar, que era porque su marido iba todos los días a comer a la sociedad bilbaína, donde había un cocinero, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Carabieri, Alejandro de Carabieri, era uno nuevo. En aquella época. Que él le encantaba y decía, no, me voy a comer con unos amigos a ver qué ha hecho Alejandro hoy. Y ella se le subían los humos como, ¿pero por qué se va? O sea, y entonces decidió que iba a aprender a cocinar solo para mantener al marido en casa. Para retenerlo, sí. Espera. No, sí, es que si no, esto se graba, porfa. Yo me llamo Isabel. Y he estado muchísimos años con Esperanza y he seguido todo este tema y además estoy muy interesada y siempre me parece apasionante que lo que es la cocina esté unida a la cultura y que sea el entorno donde hacemos una interacción unos con otros, donde te ríes sanamente, donde puedes descubrir al otro. Eso es lo que más me parece interesante de lo que es la cocina, y en el libro me parece interesante lo que estáis hablando porque yo no lo he leído. Lo que sí me produce curiosidad cuando, por desconocimiento lo pregunto, que si habéis justificado como escritor, dentro de la línea argumental, el cómo esta señora se fue y dejó a su marido y cómo con 8 hijos pudo hacer ese arranque y esa iniciativa de apostar por su sueño y cómo pudo hacer en la interacción como mujer y madre y también como empresaria. Y si la habéis justificado. Sí. Ella tuvo 8 hijos. De esos 8 hijos ya 2 vivían en Madrid cuando ella decide abrir el restaurante allí. Y además ella viajó
con varios, o sea, se quedaron, no sabemos si 3 o 4 con el marido en Bilbao. Entonces, cuando ella decide marcharse, le ofrece a él la posibilidad de acompañarla, pero él no quiere, y ella, por supuesto, no se imaginaba que iba a estallar la guerra. Ella decía, bueno, estoy en Madrid, lo saco adelante, vuelvo a Bilbao, o sea, no, dijimos que se separaba, pero no fue una separación de la pareja, fue una separación solo geográfica. Ah, bien. Bueno, Pero los niños ya los tenía criados. Ya Sí. estaban muy Aparte mayores, que sí. tampoco, o sea, que era una familia que tenía Mucho servicio, institutrices sí. y tenía... También se va con servicio a Madrid, era gente muy pudiente, sí. Ah, vale. Bueno, Uno se de va- ellos, de hecho, va a Madrid, perdona, Aldo, y estaba escribiendo también en el periódico La Nación en Buenos Aires, o sea, viene de Buenos Aires para acá, o sea, estaban emancipados, sí, la mayor parte. Ahora sí me... ¿Qué edad sí. podía tener ella cuando... 58. 58 años cuando se va a Madrid a abrir un restaurante. Eso le iba a preguntar precisamente. ¿Qué edad tenía 58, ella? sí. ¿Y a qué edad murió? A los 69. Pues muere en el 49, el 36 Entonces tenía tenía 58. El 36 tiene 71. 59 ya, ¿no? O sea que esta experiencia ya la vivió a lo largo de Pues de 13 años. 13 años, sí, tuvo tiempo, claro. Sí, sí. Eso también me lo he preguntado a medida que iba y hablando. A ver, ella abrió 2 restaurantes. El primero prácticamente con la guerra, del Sí. 36 al 39, y el segundo empieza en el 41, No, 42, 41, sí. y lo tiene que cerrar en el 43. Ajá. Empieza, de hecho, el segundo restaurante lo abre cuando ya se ha abierto Horcher en Madrid. Ajá. Y Horcher es, digamos, como al ser alemán, es el que aglutina a toda la burguesía madrileña, porque había ganado, bueno, en ese momento parecía que Alemania iba a ganar la guerra. Y entonces todos los burgueses se van a Horcher porque hay que comer como comen los alemanes, por si acaso. Qué interesante. Está muy bien. Eso, el reflejar, es curioso. Ahora mismo acabas de decir una cosa importantísima. Cómo en nuestro hábito o en nuestra vida cotidiana llevamos a cabo lo que precisamente a nivel político o a nivel social está fluctuando y subyace en un subtexto, pero que sin embargo en la superficie es lo que nos da nuestras propias acciones. Muy interesante eso. Gracias, Isabel. ¿A quién más? ¿Una pregunta, una opinión? ¿No? Venga, opinión. Di tu nombre, si no te importa. Lucía, buenas tardes. Hola, Lucía. Aldo, has encasillado el trabajo como novela histórica. Sí. A mí también me gusta llamarlo un poco etnoliteratura, ¿no? Partiendo de esta base de que hay muchas cosas comestibles, pero cada cultura determina qué es alimento. Y nada, simplemente ese comentario, que también me gusta encapsularlo un poco dentro de lo que es la etnoliteratura. Y muy interesante. Bueno, y novela biográfica es sí o sí también, ¿no? Que- También. Lo que pasa es que Absolutamente. digamos que la parte biográfica es la que tiene más invención también. O sea, evidentemente seguimos la vida de la Paravere y todo lo que decimos de la Paravere en general es real, pero como hemos rellenado muchas lagunas, pues hemos tenido que inventarnos o crear historias paralelas para poder completar toda la historia de la Paravere. Por eso yo no lo considero biografía, porque digo, de biográfico tiene, pues no sé, a lo mejor habrá un 50% de la novela. Que no es poco. Que no es Que no es poco. Que no es poco. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o dar una opinión? Sí. Venga, acércate. Y di tu nombre. Hola, buenas. Mi nombre Hola. es Inma. Quería preguntaros, ¿qué pensáis que puede aprender una joven cocinera de hoy en día leyendo vuestra novela? Esa está difícil, contéstala tú. A ver, aprender lo que es de cocina, te diría que más bien poco, porque no hacemos recetarios, ni está cocinando. Hay pequeños trucos o pequeñas como consejos que digamos son consejos muy generales que hace la marquesa a lo largo de su vida y de los libros que escribe, y eso sí lo reflejamos. Pero luego lo que es la parte de
que cómo hay que cocinar algo, eso no lo decimos. Pero el espíritu emprendedor de cómo montar un restaurante, de eso cómo sí. vivir por el sueño de la gastronomía. De hecho, la marquesa lo que hace en los últimos años de su vida es dedicarse a escribir una enciclopedia por tomos, que no las termina nunca, por eso no se ha publicado nunca. Creo que solo acabó 4 tomos y los tomos los divide en distintas partes. El primero creo que era como algo así como la mesa, pues cómo se comporta uno en la mesa, cómo hay que colocar la mesa, cómo tienen que... O sea, son todo, más que de comida, de cómo hay que actuar, digamos. Pero, perdona, es que me gusta la pregunta de Inma porque hoy día se está hablando mucho de digamos, la escasez de mujeres en la alta gastronomía o en la primera línea, digamos, de la gastronomía más pública y más social y más celebrada. Y en ese sentido, ella es un ejemplo de hambre. Es decir, ¿cuánta hambre tienes tú de llegar a cumplir tu sueño? Porque ella, yo no sé si soñaba con tener un restaurante siempre, pero lo monta con 58 años, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que es inspiradora la historia de ella, ¿no? Porque aunque sea rica y aunque sea, no lo tiene fácil. De hecho, antes de venir aquí hablábamos un poco, ellos hablaban de por qué abre el restaurante en Madrid y no en Bilbao, y una de las teorías que manejaban era que a lo mejor el qué dirán en Bilbao hubiera sido demasiado fuerte, mientras que en Madrid, bueno, no Cosa solamente... desapercibida, No, sí. claro. Aparte que era un sitio donde estar era, pues eso, estabas en primerísima línea. Por eso te digo que yo creo que es interesante la pregunta y que sí que a cocinar no. A cocinar, oye, a lo mejor de los libros de ella, que también están a la Sí. venta Sí. seguro aquí, pues sí, pero esa parte es muy importante. Bueno, de hecho, como ya estaba escrito en los libros, pues tampoco necesitábamos escribir sobre ello. Y hay muchos, hay nombres de grandes cocineros de aquella época, ¿no? Como algunos que hemos nombrado como Escoffier, como Bardají. Hay otro que es Pelaprat, que fue el que inauguró la escuela que está ahora tan en boga, Cordon Bleu, en París. O sea, conocer todas esas intrahistorias, yo creo que para una joven cocinera tiene que ser interesante. Sí. Muchas gracias. Me has dejado con la duda de lo de los 4 tomos de la enciclopedia, que no llegó a publicarlos. No. Y no Pero se han había- perdido, parece, se han la perdido, información, ¿no? sí. Porque esos 4 tomos de protocolo los veo bastante interesantes, aunque no estén Hay terminados. cachitos de lo que iba escribiendo en los libros que iba publicando, pero son cachitos, no es completo. De hecho, una de las partes que más se escribe yo creo que es en la enciclopedia de el libro rojo, de la cocina total. Yo creo que ahí hay por lo menos un capítulo muy largo sobre cómo hay que presentar la mesa y cómo hay que Sí. sentarse. Pues eso, que la anfitriona es la última que se tiene que sentar, que no se pueden sentar en la mesa hasta que no dice la persona que esté, digamos, controlando. Bueno, y ahora vamos a pasar a comer y luego te dicen dónde te tienes que sentar en cada sitio. O sea, la persona más mayor tiene que ir al lado de la anfitriona. La persona y es una cosa, vamos, que si lo tenemos que estudiar, suspendíamos seguro. Pero que esos son añadidos que no son exclusivos de Paravere. Eso era habitual en los libros de cocina desde la antigüedad, desde consejos de higiene, yo qué sé, cómo preparar los alimentos. Toda esa información complementaria está presente desde siempre. De hecho, hay en los libros de muchas cocina. historias que hemos dejado aparte porque no se nos hacía una novela larguísima. De hecho, ya es larguísima, pero el original eran más o menos 900 páginas. O sea, fuimos puliendo, eliminando cosas hasta dejar lo esencial, lo que nos parecía que tenía que estar y lo que no podíamos quitar bajo ningún concepto porque quitábamos una parte de la historia, que si quitábamos esa parte. Pero vamos, había anécdotas en miles. Por ejemplo, en el siglo XVII los nobles tenían perros y lanudos para limpiarse las manos. Quieto. Ven, no sé. Bueno, señores, si les parece a ustedes bien, porque yo creo que hay que saber cuándo hay que parar y lavarse las manos y pasar los postres, e incluso si ustedes quieren después
tomarnos una copa o lo que sea por algún sitio cercano y seguir departiendo. Yo lo único que tengo que decir es que, una vez más, compren Para-Ver. Tienen un rato de buena cocina y buena literatura y buenas historias. Y muchísimas gracias, Esperanza, una vez más, por poner ese foco que tanto hacía falta aquí. Siempre me acuerdo de cuando compartíamos redacción en El País, que ella estaba muy emperrada, y la periodista de tribunal. Esperanza, si tú, cuando yo me acuerdo de la primera vez que me dio de comer, porque las que conocéis sabéis que además cocina maravillosamente bien, tienes que dedicarte a las cosas de la cocina. Ahora lo hace y nos está cultivando a todos, y creo que la labor que está haciendo, pues si esta ciudad es un poco generosa, que no se distingue por eso, ¿verdad, Luis? Que tú sabes esto un rato, que aquí nos olvidamos constantemente, reconocerá la labor que estás haciendo y que vas a seguir haciendo. Así que gracias, hermana, de nuevo por estar aquí y darme un poco de norte en esta historia. Y a vosotros, pues no sé si Para-Ver 2 o lo que sea, que tengáis mucho éxito, que se acabe La Favorita y Amar es para siempre, y que tengamos la serie de Para-Ver y que nos chupemos los dedos. Muchísimas gracias por venir, y os pido un fortísimo aplauso para Esperanza, para Aldo y para Andrea. Muchísimas gracias. Gracias.